Es jueves del dicho al hecho. Natalia Calero, Alessandra Rojo de la Vega, Paula Zavala, bienvenidas. Muchas gracias. Ayer fue Día de las Madres. ¿En qué condiciones se es madre en México? Ale. Pues las mujeres que somos madres en este país tenemos derechos en papel, pero ¿a qué nos enfrentamos todos los días? En un gran porcentaje a que somos madres solteras, con padres ausentes, haciéndonos responsables en su totalidad de proveer, de cuidar, de educar, de atender y con muy pocas oportunidades. Luego, a deudores alimentarios, ¿no? Y para conseguir una sentencia, bueno, nos quedamos en el intento, si es que lo intentamos. También muchas mujeres a la violencia vicaria, que pues cuando deciden ya no estar con sus parejas, y las valientes que deciden alzar la voz, se encuentran con hombres que manipulan a sus hijos, y al denunciar, con hombres que pueden pagar a los ministerios públicos, a los jueces, y eso sin contar pues todo lo que vivimos de violencia familiar, psicológica, económica, física, y que en esta fiscalía en la Ciudad de México hay 6 ministerios públicos para atender la violencia familiar. Ayer me decían esa cifra, con entre 1,000 y 1,200 carpetas, cada uno de esos 6. 1,000 y 1,200. Evidentemente, ¿cómo vamos a lograr avanzar? ¿No? Se necesitan recursos, me decían que no había viáticos, papeles, impresoras, insumos básicos del día a día para poder trabajar. Entonces, pues complicado ser mujer en este país y madre. Natalia. Pues justo una de las labores que recae en las mujeres que son madres son el cuidado de personas, no solo de niños y niñas, sino de personas con discapacidad y de personas mayores, en donde se recae exclusivamente en las mujeres, en donde hay un valor, tiene un valor económico, según INEGI, de 26 puntos del PIB, o sea, es un trabajo que subsidian las mujeres para que esta sociedad funcione y donde no hay profesionalización. Entonces necesitamos un sistema nacional de cuidados como una política pública que no dependa de las mujeres en lo individual, en lo familiar, sino que sean cuidados dados por instituciones, que ese es uno de los grandes pendientes de esta administración que se dijo. Y por supuesto, no solo hablar de política pública, que me parece muy importante, sino también del rol que juegan las organizaciones, las empresas, el sector privado, también en garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras que son madres. Y estamos hablando de tiempo flexible, no solo para mujeres, sino también para que los hombres puedan hacerse cargo también de los cuidados, de las cargas de cuidados y de los gozos de los cuidados de las personas, como damos licencias de maternidad y de paternidad que son igualitarias, ¿no? Que no recaiga solo en la mujer, como prevemos servicios de salud, porque además recordemos que el 66% de las mujeres que trabajan en México lo hacen en el sector informal, y esto implica que no tienen acceso a servicios de salud desde el embarazo hasta después, no tienen los servicios que están asociados a la seguridad social, y esto vuelve se hace una precariedad para ella y sus familias. Y hablando de las mujeres que son madres que lo hacen de manera solitaria, por no decir que son las solteras, que el INEGI ayer nos dijo que son 4 millones de mujeres. Es como si todo el estado de Oaxaca son mujeres que hacen y ejercen su maternidad de manera... 4 millones. 4 millones, es brutal. Oh. Bueno, yo pondría el acento en otros 2 problemas en México relacionados con la maternidad que me parecen muy importantes. El primero es el tema del embarazo adolescente, y a mí también me sorprende mucho cómo los datos que da el mismo gobierno respecto a las mujeres, a las jóvenes que deciden ser madres antes de los 15 años, están vinculados no por la falta de información, ni siquiera por el acceso a métodos anticonceptivos, sino porque ellos refieren que quieren, ¿no? O sea, como esta falta de perspectiva de vida, y también cruzarlo con que estas respuestas y la mayoría de los embarazos adolescentes se den en entornos de pobreza. Entonces eso genera muchas veces que, primero, que ellas se enfrenten a problemas de salud muy graves, de salud sexual y reproductiva, sus hijos también, pero también se generan círculos de violencia particularmente económica. Cuando ellas no estudian, no acaban vinculándose también a ambientes laborales, ni formales, ni siquiera informales, pues dependen generalmente de los hombres, y eso y genera o madres solteras todo el estado de Oaxaca ahí, o pues mucha violencia económica. Entonces, bueno, ese me parece que es un tema a atender en México de manera prioritaria, darles a las mujeres, a las jóvenes, opciones de vida, perspectivas de vida distintas a ser madres en el inmediato plazo. Claro. Y la segunda, las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos en este país. Me parece uno de los temas más tristes que tenemos. ¿Por qué están buscando a las madres? Porque el Estado no lo hace. Y lo más fuerte de todo es que ni siquiera las protege.
entre 2022 y 2023 han matado a 6 mujeres, a 6 madres buscadoras que van a lugares evidentemente peligrosos, en contextos de mucho riesgo, a buscar a sus hijos, y el Estado ni siquiera las protege, ¿no? Entonces, ayer hubo esta marcha, esta protesta, este día de resistencia, y es donde también creo que hay que subrayar, no dejar estas dos luchas fuera de esta reflexión. Sí. Bien, se nos acaba el tiempo. Gracias a las 3. Muchas gracias. Pues así, lo que viven las madres en México. Gracias, Pau. Gracias, Ale. Gracias, Natalia.